Buenas noches, profesora Flor Eugenia. Mi nombre es Juan Felipe Corrales Medina. Mi grupo está conformado por Samuel González y mi persona. Y el día de hoy voy a hacerle, a proceder a hacer la entrevista a mi señora madre y ella va a ser la que va a responder a esa entrevista. Buenas noches, profesora Flor. Mi nombre es Lucy Margaret Medina Herrera y soy la madre de Juan Felipe Corrales. Vale. Empezamos con las preguntas. Para usted, ¿qué es la libertad? Bueno, la libertad es el derecho que tiene todo ser humano para expresarse libremente, para tomar decisiones de manera responsable y de esa manera convivir armónicamente dentro de una sociedad. Vale. Segunda pregunta. ¿Por qué es violada la libertad y en qué ámbitos, espacios, lugares se es vulnerada? Bueno, Juan, en la vida y en particularmente en Colombia, que es el país en el que vivimos, hemos tenido muchos inconvenientes con respecto al respeto precisamente por la libertad. Tenemos muchos actores que, que con el fin de callar las opiniones de los demás no les interesa matar, agredir, secuestrar, a fin de callar a algunas personas que tienen algo diferente en cuanto a opinión. También lo vemos mucho en las familias, los hombres que agreden a sus esposas y que de cierta manera impiden que ellas tengan una libertad de expresión, al igual que sus hijos. Entonces es el hombre el que dice qué se hace y qué no se hace al interior de su hogar. Así que lo encontramos en diferentes ámbitos. En la vida política vemos incluso muchos periodistas que han sido asesinados a causa de eso. Vemos la guerrilla que, que no le da absolutamente nada asesinar, secuestrar a la población, a los ciudadanos, porque consideran que ellos tienen la razón sobre los demás. En el ámbito incluso estudiantil, de muchas maneras, cuando ustedes hacen bullying a sus compañeros, es una manera de decirle a su compañero que está cegado y que tiene que estar en silencio y que no puede decir nada y que solamente unos cuantos son los que dirigen. Nos vemos también por ejemplo, en cuanto a la sociedad, cuando tenemos personas que tienen otro tipo de inclinación sexual, también vemos cómo son agredidos física y verbalmente, callamos su libertad de expresión, su libertad de género. Así que en general la libertad se ve muy vulnerada en muchos aspectos y ámbitos, sobre todo a nivel Colombia. Todavía nos falta muchísimo respeto y responsabilidad frente a ese derecho que tenemos todos los seres humanos. Claro que sí, tienes toda la razón y comparto tu postura también. ¿En algún momento te han vulnerado el derecho a la libertad? ¿Por qué? Cuéntanos. Mm, bueno, de pronto recuerdo haber trabajado en un colegio, soy docente, y trabajé en un colegio en donde, a pesar de que somos los docentes quienes tenemos como la responsabilidad y la vocación de darle a ustedes los conocimientos y las herramientas para salir adelante, todavía encontramos algunos colegios que llamamos de élite en Cali, en donde a pesar de que somos maestros, los padres de familia siempre tienen la razón y a pesar de que
en esencia nosotros tengamos la razón, las directivas prefieren tomar en cuenta lo que dicen los padres de familia. Incluso vi cómo llegaron a cancelarle el contrato a alguno de mis compañeros, a fin de que no dijeran lo que pensaban, cómo lo pensaban, y eso a mí me hizo sentir muy mal, incluso hasta el punto de que preferí renunciar y dije, por aquí no es. También sentí en el mismo colegio una vulneración muy grande, por ejemplo, en cuanto a mi alimentación. Nosotros tenemos todo el derecho a alimentarnos como cualquier ser humano, y encontraba, por ejemplo, escenarios en los colegios en donde había que cuidar, vigilar la alimentación de los niños y nosotros no podíamos comer porque no daba un buen aspecto llevar, por ejemplo, el almuerzo empacado. Entonces teníamos que servirlo en platos, pero a qué horas, no podíamos ir al baño. Recuerdo que me enfermé, recuerdo que no podía ir al baño fácilmente, así que me tocaba casi que aguantar desde las 6:30, si tenía una jornada muy larga, hasta las 2, 3 de la tarde. Y bueno, para mí eso fue una vulneración de la libertad hasta de poder ir al baño, porque no podía quitarme del salón porque los muchachitos eran hijos de personas muy adineradas y que a los niños pues no se les podía descuidar. Entonces en ese lugar ha sido donde sentí que se vulneraron muchos de mis derechos, y muchos de ellos tenían que ver con mi libertad, y no fui capaz ni siquiera de terminar el año lectivo porque veía como mis compañeros, por las razones que fuera, por dinero, por necesidad, se quedaron ahí. Y yo dije, no, esto no es para mí, y hasta ahí trabajé. Fue el último colegio en el que trabajé, en un colegio privado. Claro que sí. Vale. ¿Conoces tipos de libertad y cuáles? Claro que sí, existe la libertad de expresión, lo que te estaba diciendo ahora, la libertad de poder decir mis pensamientos, poder expresarme libremente. Por ejemplo, aquí poder manifestar lo que yo pienso, lo que yo siento, o en un medio de comunicación, en un noticiero, en un escrito. Existe la libertad de culto, yo puedo decidir cuál es la religión que voy a seguir. Existe la libertad se me olvida, de expresión, de pensamiento, libertad de conciencia. ¿Conoce un caso de violación hacia la libertad? Compártanos unos ejemplos de ello. Bueno, sí, recuerdo cuando estuvimos en paro hace más o menos, van a ser 2 años ya. Hubo muchos estudiantes, muchas personas, muchos civiles que salieron a marchar, salieron a hacer sentir esa inconformidad que tenían con el gobierno que en ese momento nos estaba rigiendo, direccionando. Y muchos de ellos fueron atacados, muchos de ellos fueron vulnerados, muchos de ellos incluso escuchábamos historias de niñas, adolescentes y mujeres que fueron incluso violadas por personas que tenían un poder un poco más alto. Eh, Encontramos personas que fueron privadas de la libertad y todavía incluso tienen muchos problemas legales a causa de eso. Es como lo más cerca en cuanto a la violación hacia la libertad que he vivido. Claro que sí. ¿Está de acuerdo con los tipos de libertad, los que mencionó anteriormente? Sí, claro que sí. Yo pienso que en todos los escenarios, en todos los lugares, en un colegio, en una ciudad, en un país, tiene que existir normas que nos regulen, tiene que existir eh, algunos direccionamientos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y cómo no. Y creo que los tipos de libertad están orientados a eso. Lo que pasa es que nosotros mismos nos encargamos de vulnerarlos.
y nosotros mismos nos encargamos de pisotearlos. Así que, bueno, yo pienso que si tomamos la conciencia de ponernos realmente en los zapatos del otro y pensar qué sentiría, cómo se sentiría, esos tipos de libertad tendrían más valor. Y esos tipos de libertad nos llevarían a, a ser conscientes de la convivencia y de la vida que deberíamos llevar para tener una buena y un bienestar convivir precisamente. Claro que sí, con estas preguntas damos por finalizada la entrevista. Ha sido un placer entrevistarte, saber un poco de lo que opinas sobre la libertad, tus puntos de vista y tu objetividad. Estoy a favor. em, y pues nada, muchas gracias por hacer parte de esa entrevista. Bueno, Juan, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, espero que tengamos más oportunidades de compartir escenarios así. Claro que sí. Muchas Muchas gracias. gracias, profesora. Hasta luego. Adiós.